Bueno, pues tenemos a un compañero que es Antonio Luis Moyano para hablar del tema. Antonio Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. ¿Qué tal? Bueno, pues para quien no lo sepa, el compañero Antonio Luis Moyano, además de psicólogo, es investigador y divulgador de temas ocultos y de misterio. Sus artículos han aparecido en las revistas Enigmas, Año Cero, Más Allá o Karma 7. Asimismo, ha publicado los libros Sectas, Amenaza en la Sombra, Cine y Música Malditos, Neonazis, La Seducción de la Esvástica e Iker, el Mago del Misterio. Bueno, pues Antonio Luis, yo es un tema que quería tocar, porque es un tema que nunca pasa de moda y que desgraciadamente pues sigue estando siempre en el candelero, ¿no? Desde el punto de vista de todos aquellos que de alguna u otra forma en un momento dado de sus vidas pueden llegar a ser captados. Nos referimos a las sectas, más concretamente a las destructivas, porque habría que diferenciar desde un principio, Antonio Luis, entre ambas, ¿no? Claro, el término secta en principio no alberga connotación peyorativa. Entendemos que secta significa etimológicamente escisión, separación. Lo que pasa es que periodísticamente, para abreviar, pues en lugar de secta destructiva, se utiliza el término secta como todo aquel grupo que tiene una dinámica destructiva y que separa a la persona de su entorno social. Entonces, generalmente los medios de comunicación utilizan el término secta, pero realmente están hablando de secta destructiva, ¿no? Que tiene esta dinámica de que escinde a una persona de su entorno familiar y social. ¿Cuáles son los métodos de captación de una de estas sectas, Antonio? Los métodos de captación son muy variopintos, es decir, desde cursos de idiomas, por ejemplo, clases de yoga, conferencias sobre esoterismo o incluso sobre otros temas que no tengan que ver con los temas ocultos como la historia. Incluso hay casos de conferencias sobre astronomía. Es decir, que lo que son la pantalla de captación de propaganda de una secta puede abarcar pues un amplio abanico de actividades. Incluso algunas sectas que están vinculadas con lo que es la venta piramidal, pues es eso, el vender productos, en fin, que es un amplio un variopinto de actividades, ¿no? Antonio, para todos aquellos que, por ejemplo, imagino que esto profundizaremos un poco más adelante, estén pasando por un momento débil o complicado y sean fácilmente captables, ¿no? Por utilizar la terminología que se suelen usar en este tipo de estudios sobre sectas. ¿Cómo, por ejemplo, una persona normal, como tú, como yo, como Gema, como Miguel Ángel, puede llegar a ser captado en un momento dado por una secta? ¿Qué es lo que tiene que pasar, primero, desde el punto de vista psicológico de la persona que es captada y después desde el punto de vista de un grupo que puede llegar a captarte? Sí, aquí algunos expertos han puesto la etiqueta de personalidad presectaria, que sería pues aquella persona que reúne una serie de requisitos que la hacen pues más proclive a ser captada por una secta. En este caso, pues ya no sería solamente pues tener a lo mejor una personalidad pusilánime, sino también pues mostrar una serie de inquietudes relacionadas con temas trascendentes, etcétera, etcétera. Actualmente se ha dejado un poco atrás esa etiqueta de personalidad presectaria porque no deja de estigmatizar a determinados colectivos sociales, y se dice que hay una serie de circunstancias que pueden precipitar que una persona sea captada por una secta destructiva. Entonces aquí se juntan tanto el hambre como las ganas de comer. Es decir, una persona que esté pasando pues unas determinadas circunstancias, pues por ejemplo que haya un desarraigo afectivo, que haya pues una serie de inquietudes espirituales, trascendentes, intelectuales, que la persona cree que dentro de la secta se van a cubrir, y luego está, por otro lado, que el abordaje de la secta pues haya sido el adecuado, es decir, que responda un poco a lo que esa persona está buscando. Básicamente, las dos circunstancias que una persona busca en la secta pues son un entorno afectivo en el que se sienta arropado, y por otro lado encontrar respuestas pues a esas inquietudes trascendentes que todos tenemos, que son el quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Básicamente esas serían, digamos, los dos vectores
que pueden hacer que una persona se vea precipitada a caer en las garras de una secta destructiva, ¿no? Vamos a profundizar un poco en el campo, en este caso, desde el punto de vista de esas sectas. ¿Cómo suelen intentar captar estas sectas a las personas que, como bien decías, estén pasando un momento complicado o simplemente, bueno, pues se vean atraídos por una serie de temáticas? Porque, como bien decías, una simple conferencia sobre ovnis, por poner un ejemplo, quizá ahora no sea el mejor ejemplo, ahora a lo mejor sería Mayas y 2012, pero en su día algo sobre ovnis pues puede llegar a ser algo aparentemente inocente e inofensivo, pero que a la larga puede convertirse en un problema, ¿no, Antonio? Sí, los temas varían también en función de las modas. Yo recuerdo cuando estuvo de moda la serie Expediente X, pues algunas sectas utilizaban la conferencia claves de Expediente X para captar adeptos, o incluso temas como el Código Da Vinci o los Templarios. Es decir, que las sectas van adaptando un poco pues la temática de su pantalla de captación a las modas y a las inquietudes del momento, ¿no? De hecho, como antes comentaba, yo creo que no iría muy desencaminado, Antonio, si nos plantamos en la actualidad y comentamos que quizá el tema de 2012 puede llegar a ser un problema que dé bastantes titulares cuando llegue la fecha fijada en lo que a las sectas respecta, ¿no? Ahí no te sabría concretar, porque sí que es cierto que cuando estaba próxima la fecha del año 2000, pues sí que proliferaron las sectas de tipo milenarista, con mensajes pues apocalípticos de que el mundo se iba a acabar. Un caso muy paradigmático lo tenemos en el de la secta de los Testigos de Jehová. Ellos han ido, creo que en el año 74, 75, 76, dijeron que se iba a acabar el mundo, y así han ido posponiendo la fecha, ¿no? Ahora, en el caso del 2012, pues si te digo la verdad, no sé hasta qué punto puede ser instrumentalizado por algunas sectas. Hay que tener en cuenta, claro, lo del 2012 es algo que viene de la cultura maya. Entonces, al no estar presente en textos orientales o en textos cristianos, pues no creo que ahora mismo las sectas en el contexto, digamos, europeo que conocemos, pues sea algo que lo estén utilizando como mensaje apocalíptico, ¿no? Pero fíjate, has dado en el clavo, Antonio. La mayoría de las desgracias que tienen que ver con sectas y que, bueno, pues los medios de comunicación masivos se han dado buena cuenta de estos asuntos, es cuando, por ejemplo, hay un suicidio colectivo, puesto que se acerca la fecha del fin del mundo. Claro, a mí me da mucho miedo esto de 2012, porque yo me lo tomo un poco a guasa, ¿no? Pero hay mucha gente que se lo toma en serio, hasta el punto de llegar a ser captados con la idea de que realmente el 2012 se acaba, y argumentos no faltan para justificarlo, porque si bien es cierto que no sé muy bien en qué se apoyaban los testigos para decir que el mundo se acababa en el 97, en el 99, en el 2002 o en el 2004, no tiene mucho sentido. Para ellos seguramente sí. El tema de 2012 está tan mediatizado que quizás sea más fácil, tengan ya la base de alguna forma preparada, ¿no? Para poder engañar a la gente, y pensando que realmente pues el mundo se va a tomar por saco en 2012. Claro, es que cualquier momento histórico se puede puede ser utilizado para abonar un mensaje apocalíptico. Vamos a situarnos, por ejemplo, a principios de la década de los 80, en plena Guerra Fría. Yo recuerdo, yo era un renacuajo, tú a lo mejor pues todavía no habías nacido, no. Pues estaba el temor, aunque tanto desde el bloque soviético y desde el bloque americano pues se le diera el famoso botón rojo, y el planeta pues se estallaron en los aires. De hecho, hay un vídeo del grupo Génesis, no sé si tú lo has visto, protagonizado por los muñecos de Speedy Miney, en la que sale Ronald Reagan al final. Entonces va a marcar un botón que es NURS, que es enfermera, y otro que es NUC, que se ve que es explosión, y se equivoca al llamar a la enfermera, le da el botón y explota todo el mundo, ¿no? También pues en los años, a principios de los 90, en el 93, pues con la famosa Guerra del Golfo. Es decir, que cualquier periodo histórico que queramos analizar de la historia reciente puede servir de abono a mensajes apocalípticos. Ahora pues en la fecha pues del 2012, pues claro, estamos situando en plena crisis. Aquí en el Estado español pues los economistas dicen que no vamos a salir de la crisis hasta el año 2017, si no se ha acabado antes en el 2012, pues sí es probable que ya no solo la fecha simbólica de 2012, sino que las circunstancias que estamos viviendo actualmente, pues sí puedan ser instrumentalizadas por las sectas, ya digo, pues para
para ir esparciendo su mensaje apocalíptico, ir generando un temor en determinados colectivos sociales e ir captando a más gente, ¿no? Es curioso esto que dices de 2017, porque yo también he escuchado las teorías de que en 2017 se sale de la crisis, pero bueno, sería otro tema. Miguel Ángel, lo cierto es que esto de la crisis hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque puede ser un buen abono de cultivo, ¿no? A nivel de captación. Bueno, perdón, se ha entrecortado, David, repite. No, sí, comentaba con el compañero Miguel Ángel, que está por aquí, que el tema de la crisis puede llegar a ser un buen, digamos, una buena tierra de abono para la captación, ¿no? Bueno, es que, claro, primero que nada, pues mandar saludos a Antonio Luis, y quería pues formularte esa pregunta. Realmente en un momento ahora con la crisis que tenemos y en España pues unos 4 millones de parados sin aumento, ¿esto qué perspectiva ofrece a las sectas a modo de captación? Pues probablemente a determinados colectivos sociales pues probablemente les ponga en una situación de riesgo. Es decir, se genera pues una crisis, una ansiedad. La gente a lo mejor pues necesita encontrar un refugio en determinados paraísos espirituales, y es probable que con la crisis que vivamos actualmente pues haya un repunte del tema de las sectas, ¿no? Es bastante probable. De hecho, si hacemos un repaso histórico, la verdad es que las sectas en cuestión no son pocas. Centro Esotérico de Investigaciones, Edelweiss, Niños de Dios, Iglesia Universal del Reino de Dios, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Iglesia de la Cienciología, actualmente Dianética, Hare Krishna, Nueva Acrópolis, Testigos de Jehová, Iglesia de la Unificación, Nuncio Mosoli, el Patriarca, Orden del Temple Solar, sectas católicas. Es decir, digamos que la lista es bastante amplia. Si tuvieras que quedarte con una de ellas por el daño que llegó a causar en sus adeptos o a nivel mediático, ¿cuál sería, Antonio? Yo sé que es complicado, pero no sé. Es complicado, y como tú muy bien has mencionado, el mercado espiritual es amplio. Hay sectas para todos los gustos. Podríamos distinguir entre las grandes sectas clásicas y luego otras sectas que han ido surgiendo en los últimos años, que son grupos pues más reducidos. Si tuviera que mencionarte alguna secta sería difícil, porque cada una pues tiene sus características. Tal vez una de las más singulares, y con la que los radiantes seguramente están más que familiarizados, es la Iglesia de la Cienciología. ¿Cuál es la singularidad que tiene la Iglesia de la Cienciología con respecto a otras sectas? Pues que mientras otras sectas lo que intentan es rescatar textos doctrinales antiguos, la Iglesia de la Cienciología sería la primera religión fruto del siglo XX, en la que un personaje, Ronald Hubbard, entonces en los años 50 pues era un afamado escritor de novelas de ciencia ficción, los famosos Pulp Magazine que se publicaban en Estados Unidos. Llega un momento en que toda esa fantasía que él había derrochado ríos de tinta en esta novela de ciencia ficción, comienza a encauzarla en un marco doctrinal. Y así es como surge la doctrina de la Iglesia de la Cienciología, ¿no? Es decir, una secta o la primera religión, como yo la considero, de nuestro siglo XX. Todo el resto de sectas intentan legitimarse utilizando pues textos antiguos, generalmente pues el Bhagavad Gita es uno de los libros que más se instrumentaliza, la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces, si tuviera que llamar la atención por una secta que me parece pues la más singular, sería la Iglesia y la Cienciología, ¿no? Por estas características que tiene. De hecho, otra de las características de esta cienciología, actualmente creo que es Dianética, ¿no? Antonio Luis, corrígeme si me equivoco. Es el doble nombre, es decir, la Iglesia de la Cienciología, cuando llegó a España a mediados de los años 70, intentó registrarse como institución religiosa, cosa que sí tiene en Estados Unidos. Como no lo consiguió, se tuvo que escribir como Asociación Civil Dianética. Dianética haría más bien referencia a todo lo que son los cursos de autoayuda y de mejoramiento personal que tiene la Iglesia de la Cienciología. Y luego ya, la Iglesia de la Cienciología ya sería esa parte un poquito más interna, que ya engloba, pues bueno, incluso los sacramentos que ellos tienen, de matrimonio, etcétera, etcétera. Ya todo lo que sea el corpus doctrinal
más religioso, ¿no? De hecho, tal y como comentaba antes, una de las características de esta cienciología es que exhiben, ese dato te va a gustar a ti, Gemma, exhiben a famosísimos actores de Hollywood como auténticos crédulos en esta pues, cienciología, ¿no? Hay ejemplos bastante llamativos, ¿no, Antonio? Sí, de archiconocidos, ¿no? El que más, pues probablemente el de Tom Cruise y John Travolta, pues probablemente sean el banderín de enganche que tiene la Iglesia de la Cienciología en Hollywood, ¿no? Pero hay muchísimos más, muchísimos personajes famosos, y es lo que ha dado pues mayor notoriedad a esta organización, que bueno, pues cualquier persona que vea en La que hay tomate, pues probablemente haya oído hablar de la Iglesia de Cienciología, precisamente estas referencias a los acólitos tan famosos que tiene, ¿no? Nombrabas a Tom Cruise y a John Travolta. Es más, la expareja de Tom Cruise, Nicole Kidman, Kelly Preston, Mimi Rogers, que muchos de los acólitos a Expediente X recordarán por ese terrible personaje, ¿no?, de la agente Foley. También Lisa Marie Presley, Christy Alley, Annie Archer, Sonny Bono, perdón, ex de Cher. Sí, de Cher. Sí, Chick Corea, Patrick Swayze, recientemente fallecido, Brad Pitt, en fin, yo creo que el que más ha hecho quizá a nivel de cine por la cienciología seguramente ha sido John Travolta, ¿no? Que consiguió llevar la película esta de... no recuerdo... Campo de batalla a la Tierra. Justo, ¿no? Que viene a resumir la filosofía de Hubbard, ¿no? Sí, bueno, Campo de batalla a la Tierra, me parece que consta, no sé si son 9 volúmenes. Algún cienciólogo a lo mejor me puede corregir, y John Travolta pues intentó llevar esta película al final lo consiguió, pero fue un fiasco total. Incluso estuvo nominada, se llevó el anti-Oscar, el premio Razzie, creo que se llama, tú lo sabrás mejor, David. Uh-huh. Y bueno, es un intento de incluso también hay otra película, creo que era Phenomenon. Sí. Esta en la que John Travolta pues es víctima de un rayo que le viene del cielo, y entonces a partir de ese momento pues es capaz, desarrolla determinados poderes. También fue acusada de hacer una publicidad tácita, civilina, de la Iglesia de la Cienciología, porque los poderes de los que hacía gala John Travolta en la película se supone que son los poderes a los que puede acceder un cienciólogo una vez que ha terminado ese interminable rosario de cursillos de dianética, porque lo que promete la Iglesia de Cienciología es que cuando se ha llegado al estado de tetan operante, un cienciólogo es capaz de dominar la materia, el espacio y el tiempo. Entonces esta película, recuerdo que estuvo rodeada de ese pequeño halo de polémica, porque era una especie de publicidad camuflada, encubierta de la Iglesia de la Cienciología, ¿no? De hecho, uno de los casos más terribles, ¿no?, también por ver la otra cara, es el de la secta del Beis, puesto que, digamos que la filosofía de Eduardo González Arenas, alias Eddie, con los jovencitos era bastante peculiar, ¿no, Antonio? Sí, y aquí fue una secta bastante pintoresca, porque como tú sabes, David, pues utilizaban el famoso logotipo de humo, uh-huh, que los propios... era una secta estilo Boy Scout, en la que ellos pues ese logotipo pues lo tenían en el brazo a fuego. Lo que se camuflaba detrás de esas excursiones de Boy Scouts, una estructura pues pseudo paramilitar, era pues un Eduardo González Arenas, alias Eddie, que abusaba sexualmente de varios de los chavales, ¿no? Él les prometía que los chicos que fueran pues más guapos en el final de los tiempos pues serían llevados a otro planeta, el planeta Nazar, en fin, que era todo pues una cosmología pues rodeada pues de ufología, de ideología con tintes neonazis, etcétera, etcétera. Luego ya recordamos pues el final trágico de Eduardo González Arenas, que creo que fue en el año 97, fue asesinado pues por uno de sus ex adeptos, ya que lo pilló en un restaurante, creo que de la provincia de Alicante, ¿no? Ese fue el trágico final del líder de esta secta, que fue muy mediática
a finales de los 80 y principios de los 90, cuando se celebraron los juicios, ¿no? Planeta Nathan, no sé si te gustaría a ti, Miguel Ángel, porque según predicaba este personaje, por llamarlo de alguna forma, carecía de mujeres, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues era la excusa para intentar llevar a estos chavales a lo que ha comentado Antonio Luis, ¿no? Y el reclamo era un planeta sin mujeres. Sí. Pues a mí no me captarían. No. Bueno, son muchísimas, ¿no?, las sectas. Uno de los temas tabú, ahora quizá no tanto, que sirven también a la hora de captar nuevos adeptos, tanto desde el punto de vista de los, digamos, prohibitivos, como desde el punto de vista de lo contrario. Y es más, seguramente tenemos que hablar también de sectas satánicas en este punto. Sexo, Antonio Luis, es uno de los temas estrella, ¿no?, de captación. Sí, el sexo... Claro, habría que discriminar hasta qué punto es el reclamo sexual, pues aparece de una manera más o menos tácita. Podríamos argumentar que en algunas sectas pues se utiliza pues también el atractivo de determinados adeptos que puedan servir un poco de enganche para atraer a reclutar a nuevos miembros, ¿no? Y en el caso de las sectas satánicas, pues hay que desmitificar de que como mediáticamente son organizaciones que por lo siniestro, lo tenebroso, pues llaman mucho la atención. Es un fenómeno que siempre desde mi punto de vista se ha exagerado su influencia. Por ejemplo, la famosa iglesia de Satán de Anton LaVey en San Francisco, pues hay quien la pinta como una organización todopoderosa en la que a la que pertenecen pues políticos incluso influyentes. Recuerdo una fotografía en la que salía Anton LaVey y el candidato para la Casa Blanca, el demócrata John Kerry. Pues esa fotografía se trataba de un vulgar fotomontaje. Pues bueno, que aún tienen por auténtico más de uno, ¿eh? Exactamente, que precisamente, y hago un pequeño inciso, en el libro Iker el mago del misterio, pues dedico una página a hablar de esta famosa fotografía. Pues la famosa iglesia de Satán de San Francisco, al morir Anton LaVey en el año 97, pues unos meses después se declaraba en bancarrota y estaban a punto de derruir la Black House, la Casa Negra, que había servido de sede de la iglesia de Satán. A partir de ahí, si la secta satánica más representativa a nivel mundial estaba en la bancarrota, poco podemos añadir de todas las demás, ¿no? Lo que pasa es que es comprensible que a nivel mediático, pues cuando hay alguna profanación de cementerio o cualquier episodio de estos, pues se exagera a nivel de medios de comunicación y se sobredimensiona el problema de las sectas satánicas, ¿no? Antonio, para no perder el hilo, hablábamos del tema del satanismo. Comentaba, el sexo es una de las, digamos, principales excusas para meterse en una secta, al igual que lo es para ciertos líderes, para de alguna forma prohibir y demonizar el sexo, ¿no? El tema del satanismo es muy interesante porque lo que posiblemente mucha gente no sepa, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, Antonio Luis, es que, según creo, el tema del sexo, lógicamente, como todos sabemos, era un tabú hace 40 o 50 años, ¿no? Entonces, una de las excusas o uno de los, digamos, motores para que alguien se metiera en una secta satánica no era precisamente que adorara a Belcebú. Bueno, tanto se metiera en ella como incluso llegase a crear, sino por el tema de sexo, ¿no? Por el tema de hacer ciertas cosas que en aquella época era bastante más complicado. Ahora todo el mundo salimos de discoteca y es relativamente fácil ligar una noche, pero en aquella época era un poco más complejo y digamos que el satanismo, en este caso las sectas satánicas, era una buena excusa o un buen motor para ello, ¿no, Antonio? Sí, el tema del sexo era el principal reclamo que tenían las sectas satánicas pues hace unos años. Ahora probablemente lo encontramos pues en grupos como el movimiento israeliano, que es bastante conocido a pesar de que se trata de un grupo que en España pues no tendrá más de 3 o 4 miembros. No sé si algunos radiantes recordarán, hace unos 4 o 5 años, una cámara oculta del periódico El Mundo pues infiltró a una de sus reporteras en una comunidad del movimiento israeliano y ahí se veía pues cómo iban todos desnudos y practicaban el sexo libremente, ¿no? Uh-huh. También la secta Niños de Dios pues en su momento fue acusada por incitar incluso al proxenetismo. Es decir, que el sexo sí que ha sido un reclamo y probablemente lo fuera más antaño cuando
en nuestra sociedad, la sociedad española, pues no era tan fácil acceder a las relaciones sexuales, y las sectas pues probablemente que utilizaran eso pues como reclamo, ¿no? De hecho, comentabas Niños de Dios, esta es una de las más bestias, ¿no? El señor este, tal Berg, era un personaje de cuidado, ¿no, Antonio? Sí, Moisés David, alias, ese era su seudónimo, sí. Se llamaba David Berg. Buscado por la Interpol, falleció ahora hace unos años. Fue una secta muy conocida. Llegó a España en el periodo de la transición y bueno, ha sido el paradigma del reclamo del sexo como método de captación de muchas sectas destructivas, que no es algo generalizado en todas las sectas, pero probablemente se haya llevado esa visión, esa imagen un tanto estereotipada pues por sectas como Edelweiss, SEIS, el Centro de Estudios de Investigaciones Esotéricas, que tenía su auge sobre todo en Cataluña y en Valencia, o la secta Niños de Dios, que al final, en el año 93, cuando fue el juicio, terminó absuelta, porque parece ser que no se llegó a demostrar, aunque los textos eran bien explícitos, de que se incitaba al proxenetismo, es decir, se hablaba de ir a pescar, no recuerdo ahora mismo el término exacto que utilizaban ellos, y era pues se utilizaba incluso a menores como reclamo sexual para captar a nuevos adeptos, ¿no? Fit and fish o algo así era el término. Exactamente. Sí, algo así, ¿no? Pero claro, hablamos de menores, incluso a las chicas las convertían prácticamente en prostitutas, ¿no? Claro. Era terrible, Tenerife, que lo llegaron a ir, ¿no? Y tal. Claro, ellos llevaban ese amor cristiano, pues lo llevaban al extremo, y como me comentaba Mercedes Montenegro, que es la persona que más sabe, por desgracia, de la secta Niños de Dios, y digo por desgracia porque su hija fue captada por esta organización, que a ella lo que menos le escandalizaba era ese supuesto amor libre, porque es que en cualquier discoteca, como tú muy bien has mencionado, pues hay esa libertad sexual. El tema es la instrumentalización del sexo para captar a nuevos adeptos, ¿no? Y ese control que hay de la sexualidad, es decir, que no se trata de reprochar pues un pretendido libertinaje del que hace gala esta secta, sino de que las personas están siendo manipuladas en su sexualidad, que va encausada en beneficio de la organización, ¿no? Y luego también están las contrarias, las sectas más bien tirando a católicas, que demonizan el sexo, que yo no sé qué es peor, porque claro, al final la gente termina pensando en lo que le prohíben, ¿no? Exactamente. Recuerdo, ahora me ha venido como anécdota, con un compañero que también estudiaba el tema de las sectas, él era psicólogo, es doctor ahora en psicología, pues me comentaba el caso de un amigo o una amiga que tenía metido en la secta del Opus Dei, y comentaba que, claro, que ella no se podía subir en la moto con alguien porque, claro, ya había una excitación sexual que podía, pues, a partir de ahí, pues, pecar e ir al infierno, ¿no? Cuando uno lee, pues, determinados textos doctrinales de sectas integristas, en este caso, en nuestro ámbito occidental, de la doctrina cristiana, llevada al extremo, obviamente, pues dice, bueno, es que aquí esta gente pues ve el sexo en todo, es que ven al demonio hasta detrás de un simple caramelo, ¿no? Así que muchas veces no sabe uno que es peor, que puede despertar pues pensamientos más calenturientos, ¿no? Sí, hasta en los bailes de salón, ¿no? Según algunos antiguos textos y tal, era algo parecido a la incitación más absoluta, ¿no? Al sexo. En el caso de la secta de los Testigos de Jehová, pues recuerdo un texto que hablaba sobre la juventud y decía que el baile, ya no solo el baile de rock, el baile moderno era pernicioso, sino que incluso un baile de salón, en el momento en que los dos cuerpos estaban en contacto, pues ya estaban despertando ahí un sentimiento libidinoso, ¿no? Es decir, que probablemente fueran más pervertidos estos que los israelianos, ¿no? Claro, a eso me refería con que yo no sabía yo que era peor, ¿no? Bueno, vamos a dejar una cosa muy clara por si hay alguna duda, espero que no nos lluevan luego las demandas, pero yo creo que podríamos desde ya dejar muy claro que como secta destructiva, y más que destructiva, hay que englobar algunas de ellas. Siempre ha habido polémica al respecto, pero tanto los Testigos de Jehová como Dienética o la Cienciología son sectas destructivas, ¿no, Antonio?
Claro, aquí hay un consenso a nivel internacional de que sectas pues como la Iglesia de la Cienciología y los Testigos de Jehová se catalogan como sectas destructivas. Sí que es cierto que recientemente hay una nueva corriente teórica que habla más de comportamientos sectarios que de sectas destructivas. Es decir, que una secta puede ser destructiva para una persona, pero a lo mejor no lo es tanto para otra. En cualquier caso, cuando hablamos de sectas destructivas estamos hablando de grupos que tienen una dinámica de adoctrinamiento que utiliza una serie de elementos persuasivos, coercitivos, que sería largo enumerar aquí, pues desde, por ejemplo, utilizar una publicidad, una propaganda que no tienen nada que ver con la dinámica interna del grupo, y luego pues un control de la personalidad del adepto, pues incluso limitándole en sus relaciones sociales y familiares, etcétera, etcétera. ¿A qué extremo, de qué extremo estaríamos hablando, Antonio Luis? ¿Qué puede llegar a hacer una de estas sectas destructivas en la gente que ya de por sí ha sido captada? Mira, David, tú sabes que yo llevo pues bastante tiempo interesándome por el tema de las sectas, y me doy cuenta que al final nunca lo llega a saber todo sobre este ámbito. A mediados del mes de diciembre hubo una reunión en San Sebastián del colectivo Red Une, que engloba a afectados y expertos en el tema de las sectas, en el que yo participo. Pues bien, allí me encontré pues con una mujer que me habló del caso de su hija, que había sido captada por una secta de impronta orientalista a través de unos cursos de yoga. Y recuerdo, porque fíjate, David, que el mundo es un pañuelo, daba la casualidad, y esto ocurre en San Sebastián, que a esta chica que había sido captada por la secta, yo ya la conocía anteriormente, de que habíamos coincidido estudiando en el Instituto Albaicín de Granada. Vaya. Bien, pues claro, yo ya tenía el referente porque yo ya a esta chica pues había tenido oportunidad de conocerla en su personalidad. Y ella estaba siempre muy vinculada a su madre, pues porque ya había fallecido su padre, y eso pues las unió más, y entre ellas pues prácticamente que no había secretos. Pues realmente resultaba realmente un drama escuchar cómo esta mujer me contaba todo lo que había ocurrido, y cómo a partir de que esta chica se había metido en la secta había cambiado completamente sus hábitos, porque la obligaban pues a tener un régimen alimenticio que realmente casi llegaba a rozar la anorexia, se había semirrapado el cabello, y el contacto entre hija y madre había cambiado de una manera absolutamente radical. Es decir, que estamos hablando de un problema que a esta familia les sonaría algo de personajes excéntricos, algo marginal, algo que no tenía absolutamente nada que ver con ellos, y sin embargo ese problema un día llegó a su casa, ¿no? Curioso, ¿eh? Te querrías hacer una pregunta, como ¿qué técnicas podrían usar una secta pues para convertir tan completamente la personalidad de una persona? Claro, aquí hay un cambio muy gradual, muy lento, y generalmente pues lo que se tiende es a ir deteriorando los lazos afectivos y sociales de esa persona. Es decir, algo muy constante es que la persona que entra en una secta, su vínculo familiar se deteriora y su círculo social pues se acaba deteriorando. ¿Por qué? Porque la secta sustituye a la familia. Incluso hay muchas comunidades sectarias en las que, por ejemplo, cuando llega el Día del Padre o el Día de la Madre, el gurú recibe una serie de regalos de los adeptos, porque ellos intentan emular el patrón familiar. A partir de ahí, la persona acaba, todos sus lazos sociales anteriores se acaban diluyendo, y acaba estableciendo lazos afectivos más fuertes con el resto de miembros de la comunidad, que ya se consideran entre ellos hermanos, ¿no? Y luego hay también otra serie de elementos, como es lo que yo denomino la ley del tabú. Es decir, la secta comparte pues una serie de secretos dentro de su dinámica interna, de sus rituales, etcétera, etcétera, de sus doctrinas, y eso no puede ser divulgado de cara al exterior. Pues esa existencia de un tabú, de un secreto que no puede divulgarse al resto de la sociedad porque puede ser malentendido,
hace que los miembros de una secta se unan como una piña y se acaben aislando, sobre todo psicológicamente, del exterior, ¿no? Es decir, que así pintado, pues muy a grandes rasgos, es el cambio gradual que va teniendo una persona que entra en una secta, ¿no? Bueno, vamos a pasar de hablar generalmente sobre las sectas. Yo creo que a la gente le ha quedado muy claro lo que es una secta, lo que puede llegar a hacer y sobre todo las técnicas de prevención, en la que luego vamos a insistir un poco más, ¿no? Antonio, tú sabes muy bien de lo que hablas, ¿no? Porque aparte de la investigación documental que has hecho sobre este tipo de sectas, tú llegaste a estar infiltrado en una de ellas y de hecho una de las más peligrosas, ¿no? Claro, yo cuando empecé a interesarme sobre el tema de las sectas en mi adolescencia, ya me lo había leído todo en castellano y claro, necesitaba hacer la investigación de campo, es decir, toda teoría no culmina hasta que hay unas prácticas. Y decidí pues infiltrarme dentro de una secta donde estuve durante 3 años. Y esta experiencia personal me ha permitido, sobre todo ahora lo que me permite es poder empatizar cuando algún familiar me cuenta el problema por el que está pasando porque su hijo o su hija se ha metido en una secta, o cuando alguien acaba de salir de una secta, etcétera, ¿no? Es decir, el haber yo protagonizado en primera persona esas técnicas de persuasión coercitiva y cómo se siente dentro de una secta, pues me ha permitido conectar mejor con las personas que tienen esta problemática, aparte de tener pues un bagaje pues más práctico sobre esta cuestión, ¿no? De hecho, hay que puntualizar algo que a mí me parece un dato terrible, ¿no? Y es que cuando alguien preparado, por ejemplo, un policía que se infiltra en una secta, ha llegado el momento en el que incluso el policía, aun siendo infiltrado, después de haber sido entrenado en una serie de técnicas para evitar las técnicas, valga la redundancia, de captación por parte del líder y por parte de la secta en sí, después de estar previamente bien entrenado, ha incluso llegado a ser captado, ¿no? Hasta el punto de tener que decir los policías a sus superiores, por favor, vigiladme, porque si realmente me llegan a captar estos tíos, sacadme de ahí aunque sea la fuerza, ¿no? O sea, se han dado casos así, Antonio. Sí, esto ocurrió en los años 70, fue un inspector de la policía gubernativa de aquel entonces que se infiltró en la secta Misión de la Luz Divina, y es un caso muy muy famoso. De hecho, el tema de las sectas a nivel policial me consta que es un tema un poco tabú. Generalmente todo lo que son procesos de infiltraciones, tanto en sectas como en grupos terroristas. Pues bien, a este inspector, la estancia en un ashram, que como se denominan las comunidades de este tipo de sectas, le afloró pues una crisis psicótica y acabó pegándose un tiro en la sien. Tenemos otros casos, recuerdo también a principios de los años 90, las Juventudes Socialistas de Galicia infiltraron a 2 de sus miembros, a 2 de sus militantes en 2 sectas. Una de ellas era en el Partido Humanista y otra en Nueva Acrópolis. Pues bien, uno de ellos no salió, se quedó en la secta, es decir, cambió de ideología completamente. Y hay algún caso más, como por ejemplo en el caso del periodista archiconocido Pepe Rodríguez. Él se infiltró durante 3 meses en la secta de la Iglesia de la Unificación y él hizo, como tú has mencionado, un acta notarial en la que, en caso de que pasados esos 3 meses él, por su libre voluntad, no quisiera salir del grupo sectario, daba potestad a un amigo suyo para ser secuestrado contra su voluntad y ser sometido a una terapia de desprogramación. Es decir, incluso recuerdo también como anécdota que en el famoso suicidio colectivo de Guyana, en el que murieron más de 900 personas, estamos hablando del año 1978, pues parece ser que había, de entre las personas que se habían suicidado, había algún periodista que se había infiltrado dentro de la comunidad y había acabado, pues también como el resto de acólitos, suicidándose, ¿no? Así que estamos hablando de una experiencia pues que tiene sus riesgos. Antonio, ¿en tu caso llegaron a captarte o en todo momento eras consciente de que aquello era una infiltración?
Bueno, cuando yo empecé esta experiencia, en aquel entonces, pues recuerdo que acababa de cumplir 19 años. Entonces todavía mi personalidad se estaba esculpiendo. Mi experiencia duró 3 años y yo pues intentaba dejarme arrastrar a nivel emocional para intentar conocer mejor o sentir mejor por lo que un adepto de una comunidad sectaria pues siente, ¿no? En mi caso, pues bueno, tanto como entré, salí. De hecho, recuerdo que antes de infiltrarme en la secta, pues le pedí a un amigo mío, un amigo al que yo tenía mucho respeto porque él había estado metido en el mundo marginal de la droga y había estado incluso en la cárcel, en fin, era un amigo que tenía muchos tiros pegados. Le pedí un consejo y me dijo, esto es como el que va a un estanco. Si vas a comprar un bolígrafo, si entras a la tienda a comprar un bolígrafo, sal de la tienda con un bolígrafo. Es decir, que yo tenía que tener muy bien claro qué es lo que iba a hacer dentro de la secta, en este caso pues investigar y reunir pues una serie de pruebas documentales, y una vez que hubiera conseguido mi objetivo, igual que había entrado, debía de salir. Y este consejo que me dio un amigo, pues la verdad es que me sirvió muy bien porque cuando uno hace una experiencia de infiltración tiene que tener muy claro cuál es el objetivo, qué es lo que le motiva a investigar, y que una vez que haya conseguido esos objetivos, pues debe de salirse, ¿no? Y no debe cambiar, no debe quedarse dentro del grupo, ¿no? Bueno, pues continuamos con tu experiencia, Antonio, después de unos pequeños consejos. Bueno, Antonio, comentábamos la experiencia que tuviste en esa infiltración. Estuviste durante 3 años, ¿no? Exactamente, estuve desde los 19 años hasta los 21, 3 años dedicados pues a la investigación dentro en el seno de una secta. Y cuando llevabas ahí un tiempo, pongamos 6 meses, un año, imagino que llegarías incluso a crear vínculos afectivos con la gente que había ahí dentro, ¿o no? Fuiste totalmente frío, cosa que me extraña, sobre todo teniendo en cuenta la edad que tenías, ¿no? Sí, claro, y teniendo en cuenta sobre todo que la gente que conoce dentro de una secta pues era gente pues ingenua, con sentimientos nobles, con una serie de inquietudes, de ideales. Recuerdo que en la comunidad en la que yo estaba pues había 100 miembros, eran los que yo tenía más contacto. Entonces evidentemente pues sí que se establecieron lazos afectivos en algunos casos pues muy fuertes, ¿no? Pero claro, yo tenía claro pues cuál era mi investigación, y que pasado X tiempo pues tenía que salirme, ¿no? ¿Qué es lo que viste ahí dentro, Antonio Luis? Lo que más te llama la atención, imagino que serían muchas cosas porque fueron 3 años, pero en cuanto a estos líderes, o no sé si había un líder concreto, había varios, imagino que era un líder, ¿no? Seguía un poco el patrón. Sí, porque bueno, era una secta internacional implantada en unos 40 países. Entonces, dentro de cada ciudad, de cada comunidad, pues hay una especie de lugarteniente, y a partir de ahí hay una jerarquización, es decir, replica una estructura de tipo piramidal, en la que a medida que vas entrando en la estructura del grupo, pues te das cuenta que hay una serie de jefes que te dan pues una serie de órdenes, de instrucciones que tú tienes que ir acatando. Y claro, esas órdenes, pues al principio pues son muy graduales, y poco a poco vas viendo en la que ya se trata de una estructura pues fuertemente jerarquizada, ¿no? Es decir, en la que hay una serie de miembros que van tutelando lo que tienen que hacer los demás. En algunos casos pues ya llega incluso a nivel social, de que como recuerdo pues, una de las dirigentes pues me decía que tenía que dedicar menos tiempo a los estudios y más trabajo dentro de la comunidad, ¿no? Y dentro de los comportamientos que tenían lugar dentro de esta secta, ¿había algún tipo de comportamiento violento por parte de algunos miembros o incluso del propio líder? No, en las sectas no hay un comportamiento violento explícito. Es más psicológico, ¿no? Supongo. Exactamente, es un comportamiento más psicológico. Sí que hubo, como ya te comenté en otra ocasión, pues claro, en cuanto yo salí sí hubo amenazas explícitas, eso sí. Pero dentro de una comunidad sectaria no hay una violencia explícita.
Sí, te puedo comentar como anécdota de que una de las actividades que hacíamos dentro del grupo pues eran prácticas de boxeo, por ejemplo. Y estas prácticas de boxeo se contextualizaban de manera que era para controlar un poco pues nuestras propias emociones, ¿no? Incluso me parece que hay algún que otro diente que salió despedido, ¿no? Exactamente, como muy bien te comenté en una entrevista para el boletín del Ojo Crítico, y un moratón que me llevé, sí, tremendo. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegaste después de la infiltración, Antonio? Bueno, primero porque saliste de la infiltración, es decir, ¿ya habías conseguido toda la información que querías conseguir, o viste que de alguna forma peligraba tu integridad física al poder descubrirte? ¿Cómo fue la cosa? No, ya había llegado a lo que yo quería descubrir, y entonces pues continuar más ya no me iba a conducir a nada. Es decir, creo que 3 años pues era tiempo más que suficiente, aparte que yo había otras parcelas de mi vida que había tenido que dejar aparcadas, incluso mis estudios, ¿no? Entonces ya no podía, de hecho, dentro de la secta te absorbía tanto tiempo que es que realmente yo creo que no podría haber continuado más, porque cada mes que pasaba la secta te iba exigiendo sobre todo tiempo para el trabajo, para captar a nuevos adeptos, etcétera, y realmente yo no sé esta gente dónde sacaba el tiempo. Tenían que atrasar el reloj y contar con más de 24 horas, porque una de las cosas que más sufrí, entre comillas, fue el tema de que no tenía tiempo, y lo poco que hacía todavía no era suficiente para el grupo, que incluso me decían que tenía que trabajar más horas, porque ahí se hacían pues cantidad de cosas. Recuerdo una de las cosas que se hacían eran determinadas réplicas arqueológicas que se hacían con escayola, pues había que pintarlas, y eso pues se vendía al público para sacar dinero para financiar a la organización, aparte de lo que era pues tareas de mantenimiento o de limpieza. Esta comunidad sectaria en la que yo estuve pues lo que iba era arrendando castillos y palacios, y había que trabajar pues para reconstruirlos, ¿no? ¿Y cuáles son las conclusiones a las que llegaste después de haber estado infiltrado en esta secta? Hombre, las conclusiones, claro, de cómo una persona es capaz de tener, pues, una persona absolutamente normal como tú o como yo, pues cómo puede cambiar su manera de pensar sobre todo esto y de sentir. Sobre todo esto lo vi más en los adeptos que iban entrando después mía, porque ahí ya veía un poco el contraste, ¿no? De cómo, pues, una persona que había accedido a esta organización, pues a estudiar determinados elementos filosóficos esotéricos, pues la veías que dentro de los rituales de iniciación, cómo se arrodillaba ante la figura del líder en señal de pleitesía. Entonces, ¿qué elementos, cómo ha cambiado un poco el cerebro de esa persona si su motivación era encontrar respuesta a una serie de inquietudes de tipo trascendente, y se encuentra en una dinámica en la que se tiene que rendir tributo a un líder al que hay que arrodillarse, ¿no? Es decir, esto es lo que a mí más me sorprendió, el antes y el después de una persona que entra dentro de una secta destructiva. ¿Percibiste cierta ideología política acentuada dentro de lo que era la secta? Sí, en el caso de la secta que yo elegí, como muchas otras, suele haber un tufillo ideológico de tintes autoritarios. La mayoría de las sectas destructivas suelen simpatizar bastante pues con ideologías de carácter autoritario, en la medida en que hay un líder al que se exige obediencia ciega, ¿no? Y recuerdo que, por ejemplo, que una de las frases, de los clichés, como se utilizan técnicamente, porque en las sectas, en el adoctrinamiento, se utilizan mucho frases cortas que las personas tienen que repetir como un mantra dentro de su propio cerebro. Pues recuerdo que una de las frases que más se repetía dentro de la secta era no pienses, obedece, ¿no? Y otra frase también que se nos repetía mucho es solo los libres son capaces de obedecer, ¿no? Y otra frase también era mi trabajo es mi lealtad, por ejemplo. O el trabajo libera también era otra de las frases que se repetían mucho, ¿no?
¿Lo llegaste a pasar mal durante la infiltración, Antonio? Hubo algunos momentos de tensión porque hubo sospechas en las que se atisbaba que yo podía ser un infiltrado. Y yo te diría más, David, lo que pasa es que esto ya sería un poco salirnos un poco del tema de las sectas y hablar de nuevo de los temas de infiltración. Yo pienso que un infiltrado nunca es capaz de engañar al resto del grupo en donde se ha infiltrado. Un caso clásico lo tenemos en el caso de Lobo, Mikel Lejarse, que se infiltró dentro de ETA. Pues cualquiera que lea, hay un libro que yo recomendaría que se titula Infiltración, de Juan Cruz Unzurrunzaga. Este libro está escrito desde la otra perspectiva, es decir, desde la perspectiva de un militante de ETA. Pues ellos ya sospechaban de que Lobo era un infiltrado, ¿no? Entonces sí que hubo algunos momentos de tensión en ese sentido que yo supe pues capotear para seguir adelante en mi investigación y que no se me viera truncada, ¿no? ¿Hiciste algo de lo que te arrepintieras en tu investigación? Hombre, son 3 años que los pierdes de alguna manera, pero que por otro lado, como te decía al principio de la charla, te enriquecen como persona en la medida en que a mí me han permitido tener mayor sensibilidad, mayor empatía pues con la gente que está sufriendo este problema y no verlos como bichos raros, ¿no? En este sentido, pues sí que ha sido una experiencia que ha sido enriquecedora, porque he podido conocer en primera persona pues cómo uno se siente dentro de una secta destructiva, ¿no? Y luego pues también ese recuerdo de determinadas experiencias de tipo iniciático que se hacían dentro de la secta, ¿no? Que bueno, son experiencias que cuando las he compartido con amigos íntimos, pues bueno, la verdad es que les ha llamado la atención y que bueno, es una pequeña película personal que yo tengo dentro de mi biografía, ¿no? Estos 3 años dentro de una secta destructiva, ¿no? Es una experiencia de vida que no todo el mundo tiene y que en ese sentido pues me puedo sentir satisfecho, ¿no? ¿Tienes previsto publicarla? De momento, como ya te he comentado en alguna ocasión, David, eso está en un libro que está durmiendo y criando malvas porque ninguna editorial pues ahora se ha interesado en publicarla, ¿no? Pero como tú sabes, David, el fin último de una investigación es hacerlo público. Y ahí está pues ese libro con mi experiencia dentro de una secta que está escrito, pero que hasta ahora pues no ha habido no he encontrado ninguna editorial que se anime a publicarlo, ¿no? ¿Especificas el grupo, la secta, en el libro? En el libro hay lo dos que llevas versiones, escrito. una en la que cuento qué secta es y otro en el que el nombre de la secta pues está cambiado, ¿no? Porque probablemente lo que más interesa al lector sea la experiencia dentro de una secta que no el nombre de la organización en sí, ¿no? Bueno, y Antonio, para acabar, nos salimos un poco de la infiltración. Consejos para aquellos que nos estén escuchando para que no puedan llegar a caer en las garras de esta secta. Sé que es muy complicado, pero bueno, digamos que unos consejos básicos, ¿no? ¿Desconfiar de qué? Hombre, yo no invitaría a desconfiar de nada, es decir, porque si no tendríamos que tener la mosca detrás de la oreja, detrás de cualquier actividad, es decir, no podríamos ni siquiera ni ir al cine. Un pequeño consejo práctico, pues cuando uno crea que que esa actividad puede ser sospechosa, de que detrás esté escudando un grupo sospechoso, pues confiar a algún familiar directo o a algún amigo íntimo que haya pues una especie de control en tercera persona para decir, oye, mira, si tú ves que mi comportamiento pues está modificándose o está cambiando exageradamente, pues, oye, me puedes dar pues un toque de atención y decirme, oye, fulano, que por aquí me parece que te están comiendo un poco el coco, hablando en plata, ¿no? Entonces ese sería a lo mejor el consejo que yo daría ahora mismo a los radioyentes, más que el que desconfiaran de ir a cualquier conferencia o a cualquier curso o a cualquier charla que pueda ser sospechosa, ¿no? Bueno, si unos señores vestidos de negro, muy bien vestidos, llaman a tu casa y te intentan convencer, ya de por sí la cosa pues pinta raro, ¿no?
Sí, pero yo invitaría a eso, a no tanto a desconfiar, sino a intentar también desarrollar un poco un sentido crítico, ¿no?, ante este tipo de grupos, ¿no? Bueno, pues Antonio Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Dimensión Límite.